de que si uno tiene que, por ejemplo, renombrar bueno, es un mal ejemplo que dar, pero si uno tiene que implementar una nueva funcionalidad o cambiar algo, es posible que tenga que tocar las 3 capas para agregar esa funcionalidad, para agregar la vista en la presentación, las reglas de dominio nuevas y el acceso a los datos que sean necesarios. Pero bueno, así todo, viene con las ventajas de layers, estas 3 capas básicas, ¿no? La modificabilidad y la testabilidad que ya hemos estudiado. Y hay un montón de variantes, las cuales no nos vamos a explayar demasiado, pero esta es una variante que se hizo bastante popular unos años después de que se publicó ese libro, en la cual hacemos una especie de explosión de esta capa de dominio para dividirla en 3 partes. Una parte que podemos llamar de servicio, otra la llaman de controllers, otra la llaman de endpoints, no sé. No importa, que se llama de servicio, que hace de interfaz propiamente dicha con la presentación. Entonces, esta capa es finita en teoría y cuando necesita ejecutar reglas de negocio, lo que hace es comunicarse con estos objetos de dominio, que son los que efectivamente van a tener la regla de negocio, esta flecha que está acá, perdón, y una vez que van a tener que persistir esos datos o recuperar de la base de datos, hacen uso de la siguiente capa, esta de Data Mapper. Algo para entender acá importante es que estas 3 capas nuevas que aparecieron vienen a reemplazar esta de domain. La podrían ver como si fuese una sola, pero estratificada en 3 subcapas o sublayers, o segmentos, como se le suele decir apropiadamente. Pero bueno, es una variante, y así como esta variante, si se pueden investigar, van a encontrar 300.000. Acá, si quieren, podemos ver que hay 2, 4, 5 capas, y van a encontrar de 4, van a encontrar de 6, van a encontrar de 2, así. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Ya conocían esto? Sí, algo comentaron en alguna otra materia. Tiene efectivo y va a pagar la cuenta. Bueno, sí, me imagino. Y me imagino que lo habrán mencionado en otras clases, digo. Bueno, y acá hay más variantes todavía de esa estratificación en capas. Acá del lado izquierdo hay algo, no sé si es relativamente interesante, que es, acá a la izquierda están las capas lógicas, ¿no? La de presentación y la de, ay Dios mío, la de lógica de dominio o lógica de negocio, y la de acceso a datos, ¿no? Y en este lado tenemos típicamente en una implementación web, estamos utilizando la web para desplegar nuestra aplicación, cuáles serían los componentes donde se ejecuta el código de esa capa, y bueno, el cliente, bueno, serían los browsers o los clientes web que saben pegarle a nuestra aplicación. La capa de presentación correría en un web server. La capa de negocio podría correr también en ese mismo web server o en un servidor separado, que es lo que en su momento se llamó Application Server, y que lo hemos visto ahí en las PPTs de AWS, perdón, estoy un poco trabado ahí. Y bueno, del lado derecho hay una variante extra de la corriente esta del diseño orientado por el dominio, que es esencialmente, acá hay 4 capas, esencialmente parecida. Acá tenemos la presentación o capa de interfaz con el usuario. Esta capa de aplicación, que es similar a la capa de servicio que vimos en el slide anterior, es decir, como una interfaz a todo lo que hay abajo para los clientes. La capa de dominio, que es donde se ejecuta la regla de dominio, y una capa que acá se dio en llamar infraestructura, pero es la misma
data access que veíamos en el slide anterior. Así que bueno. No hay mucho cambio. Verán flechas de un lado para otro. Acá hay flechas bastante naturales de entender, las que van hacia abajo, digamos. Y hay otras que son un poco más polémicas, si quieren. Pero bueno, no es para detenerse demasiado. Lo que sí puedo decirles es que a lo largo de los años la gente fue diciendo cosas como, bueno, todo muy lindo con la regla de negocio, pero hay algunos casos de uso que no tiene sentido hacer que pasar de esta capa a través de la capa de negocio, porque lo que necesitamos es, por ejemplo, performance, por sobre ir recorriendo capas que por ahí están dispersas en distintos servers. Y entonces esta flecha que aparece de la capa de aplicación a la capa de infraestructura de forma directa podría responder a ese tipo de casos de uso, en el cual, por ejemplo, una interfaz de usuario necesita mostrar un reporte lo más rápido posible. Entonces, al hacer un request, este web server lo toma, o el web server que corre la capa de aplicación, y en lugar de atravesar las reglas de negocio, que probablemente ese reporte no tenga muchas, si es que tiene, directamente hace la conexión o la comunicación con la capa de infraestructura o el acceso a datos, que es la que termina haciendo la consulta compleja o lo que sea contra la base de datos que se necesita que sea performante. Y después estas flechas de punta vacía, lo que están indicando es una especie de implementación, ¿no? Que esta caja que está acá abajo implementa una interfaz que está acá arriba. Y eso es para lograr ciertas independencias en el diseño y el despliegue, que vamos a hablar en un rato en la segunda parte de esta clase. Pero bueno, esencialmente podemos definir una interfaz acá y que sea implementada en la capa de abajo. Bien. ¿Alguna pregunta? Excelente. Bueno, y vamos a lo que vinimos. El libro y nosotros también vamos a categorizar los patrones que vamos a estar estudiando en distintas categorías. Perdón por la redundancia. Y por la que vamos a empezar es por la organización de esa capa del medio, que llamamos capa de negocio o capa de dominio. Entonces, esta categoría se llama organización de lógica de negocio, tiene esencialmente 4 patrones representativos, es decir, 4 maneras en las que podemos organizar esa capa. En realidad son 3 más 1, después ahora vamos a ver. Y después hay un montón de otras categorías. Una de ellas, la quizás donde más se detiene el libro, si ustedes lo ven, es la de persistencia, es decir, cómo hacer interactuar nuestra capa de negocio con los datos a través de una capa de persistencia o capa de acceso a datos, como dijimos antes, ¿no? Y hay un montón de patrones de persistencia para mapear entre lo que tengamos en la capa de negocio, que podrían ser objetos, procedimientos, funciones, estructuras de datos, lo que sea, y la base de datos que podría ser relacional, no relacional, clave de valor, documentos, porquerías, etc. Entonces la capa de persistencia, o los patrones, perdón, de persistencia, tienen a su vez subcategorías, ¿no? Cómo organizamos la capa a alto nivel y otros más en detalle. No hace falta que veamos todo esto ahora. Lo mismo con la capa de presentación, hay varios patrones por organizar esa capa, no estaremos dándole mucha bola a esto en este curso, porque no nos da el tiempo, ni los conocimientos, al menos a mí. Y luego la capa de distribución y concurrencia, perdón, la capa no, las categorías de distribución y concurrencia, una que trata cómo desplegar en distintas capas físicas nuestras capas lógicas, y otra que habla de cómo asegurar una concurrencia o un acceso a los datos feliz en los casos de concurrencia, ¿no? El típico caso de que se pretende actualizar en simultáneo
el mismo dato, por ejemplo. Bien. Ahí en amarillo quizás los patrones donde nos vamos a detener o donde más vamos a estar mirando, que están como en el medio del núcleo de este tipo de aplicaciones. Bueno, empecemos entonces. Perdón que me está sonando el teléfono y tengo La que experiencia de sus vidas. responder. Denme un segundo, por favor. Bueno, pido disculpas, tengo que contestar esto. Bien. Hablemos de la organización de la lógica de negocio y este es el slide más importante de toda esta clase, así que es el único momento en el cual tendría que estar prestando verdadera atención. O es el momento en el que más atención debería estar prestando. Esto es lo más importante que tenemos para decir sobre este tema. Hay tres, o perdón, en este curso vamos a ver tres, porque no son las únicas quizás, pero sí vamos a ver tres maneras principales de organizar esa capa de negocio de dominio, que es la que está en el medio, ¿vieron? Y al ser la que está en el medio, al darle forma a esa capa, medio que va a determinar las interacciones con las otras. A lo que voy es que es especialmente importante la arquitectura de esa capa del medio, de la capa de dominio, de la capa de negocio. Es muy importante eso porque va a incidir en las otras. Si nosotros arrancamos por otro lado, que puede ser, que se puede hacer, y luego al final diseñamos la capa de negocio, por decirlo de alguna manera, es probable que al hacer ajustes en la capa de negocio tengamos que tocar las otras dos de vuelta y ir y volver. Entonces, bueno, suele ser una buena idea arrancar por esa capa de organización de lógica de negocio, que es lo que hace el libro y lo que hacen todos los demás libros que vinieron después. Bien, entonces, tres maneras principales, que son tres patrones de diseño, para organizar la capa de negocio. Los nombres de los patrones están acá arriba: Transaction Script, Domain Model y Table de tabla, Module de módulo. Esto es model de modelo. O sea, un script de transacciones, un modelo de dominio y módulos y tablas. Ahora vamos a ver qué es esto. Pero los tres patrones responden a un enfoque de diseño, a un paradigma de diseño, de hecho, específico, diferente entre sí, bien diferente entre sí. Entonces, bueno, vamos a enfocar en eso nuestro análisis de estos patrones, no en los detalles de muy bajo nivel de cómo implementarlos. Transaction Script es entonces el patrón que está inducido o fue generado en el contexto del paradigma de programación estructurada. Programación estructurada nos referimos a rutinas, subrutinas y divide y vencerás en función de procedimientos o funciones o rutinas. ¿Está bien? En ese contexto, o los programadores que nacieron en ese contexto, en su momento, empezaron a diseñar, algo que les salió naturalmente, fue diseñar la capa de negocio como si cada una de las funcionalidades a las que hay que responder, imagínense que estos son, por ejemplo, requests, TX1, transacción 1, transacción 2, son requests de la capa de presentación. Modelar cada uno de esos requests con un procedimiento o un script, ¿no? Un script que es un script, es una sucesión de líneas de código que resuelven ese llamado puntual. O un procedimiento, lo pueden ver también de esa manera. Entonces, el diseño de esta capa de negocio está basada en
implementar un procedimiento, también denominado script, por cada transacción o acción o request al cual debe responder la capa de negocio. Lo compartimentamos. Cada script implementa todo lo necesario para llevar adelante ese request. Y otra cosa. Bien, para ver cómo se compara esto con nosotros, sigamos un poquito con nosotros y después hacemos alguna reflexión más. El domain model es el patrón que surge de la aplicación del diseño orientado a objetos, del paradigma de diseño orientado a objetos, a la capa de negocio. Y bueno, ahí entonces lo que vamos a hacer es diseñar los objetos y los mensajes, cómo se van a estar invocando entre sí para resolver problemas puntuales, como indica el paradigma o la orientación, la programación orientada a objetos. Y ahí hay un montón de bibliografía, y están los temas del polimorfismo y el encapsulamiento, etc. Todos los principios que lo rigen. No vamos a ver diseño orientado a objetos en este curso, pero me imagino que ya lo ven en otros, porque lo siguen viendo en otros. Pero son objetos y mensajes. En resumen, en resumen de alto nivel. Y por último, el patrón Table Module surge de en aquel entonces, de la aplicación del diseño de los datos, aplicado, si quieren, o llevado a la capa de negocio. Entonces, en este enfoque, lo que primero se suele hacer, en el enfoque Table Module, es diseñar cómo se van a ver los datos. En el repositorio de datos, si van a usar, por ejemplo, una base de datos relacional, tablas con relaciones, diseñan primero eso, como está acá en este diagrama, o tienen al menos una noción de cómo se va a ver eso, de ese diseño, y en función de los datos y sus relaciones, generan o crean el diseño de la capa de negocio. Esto es como decir, bueno, sí, empiezo por la capa de negocio, pero en realidad primero miro cómo van a estar los datos, entonces hay como cierta dependencia fuerte en este último patrón entre los datos, no la capa de acceso a datos, sino los datos en sí mismos, el diseño de los datos en sí mismo, no del código que accede a los datos, sino de los datos en sí mismos y sus relaciones, y cómo se va a ver la capa de negocio. Y la idea es crear un submódulo de la capa de negocio o una clase, si estamos en un lenguaje orientado a objetos, por cada entidad de datos, ¿no? Si tenemos tablas, cada entidad de datos es una tabla, o alguna vista de estas tablas. Entonces, para esta tabla creamos un pequeño submódulo o una clase con código que sabe resolver las reglas de negocio asociadas a esta tabla. Acá tenemos otro módulo u otra clase que sabe resolver las reglas de negocio más asociadas con esto que es el alquiler de la copia de un libro. Bueno, las reglas del alquiler estarán en este módulo 3. Y así. Entonces, fíjense que están las tres son patrones para diseñar la capa de negocio. Y los tres son patrones para diseñar la capa de negocio. Y cada uno parte de un punto totalmente diferente y llega a resultados significativamente diferentes también. Procedimientos, en función de las transacciones que recibe la capa. Objetos y mensajes, en función de las reglas de negocio que hay que resolver. Módulos que representan a datos y las reglas asociadas a esos datos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, excelente. Entonces ahora empecemos a ver un poquito, un slide de detalle por cada uno de estos. En Transaction Script, que es el primero de los patrones del slide anterior, que es el que viene influenciado o nació en el contexto de la programación estructurada, el diseño estructurado, tenemos un procedimiento o script por cada acción que tiene que realizar la capa de negocio. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de esos scripts? Procesar el input,
los datos de entrada, validarlos, etc. Acceder a la base de datos si es necesario. Por ejemplo, estamos, a ver, creo que tenemos un ejemplo así, si estamos inscribiendo a un alumno en un curso, el script que tenga esta responsabilidad de inscribir va a necesitar ir para este identificador de alumno, a ver si el alumno existe, si el curso existe, si el alumno no está inscrito ya en ese curso, si las correlativas, cuáles son las correlativas de la materia asociada al curso, si el alumno tiene rendidas todas las correlativas, bueno, todas las reglas, ¿no? Lógica de dominio es la que acabo de describir. Y una vez que termina de hacer todo eso, supongamos que logró inscribirse y se devuelve un identificador de inscripción, del número de inscripción, ese resultado lo empaqueta para poder devolvérselo a la interfaz gráfica o el cliente que se lo haya pedido, ¿no? Un HTML o un JSON con estructura de datos que le enviamos a la interfaz gráfica respecto a esa inscripción. Algo importante no es que creamos este script y el script tiene que ser una sola sábana de código o un solo procedimiento, función o método, si estamos en un lenguaje orientado a objetos, con el código sábana, espagueti, una línea tras la otra. No, puede subdividirse, puede aplicarse todas las técnicas de programación estructurada principalmente, que es subdividir en procedimientos. O incluso llamar a otros transaction scripts, a otros scripts, me refiero. Este método de inscribir podría llamar al buscar cursos o al buscar materias, no sé qué, que pueden ser a su vez otros scripts que respondan a llamados de la interfaz gráfica. Se puede implementar este patrón o esta lógica en lenguajes procedurales, pero también en lenguajes orientados a objetos, en los cuales, por ejemplo, agarramos una clase y cada método público podría representar un script, o si no, si queremos, hacemos una clase por script y para que tenga toda su lógica ahí. No importa, al patrón no le importa. Eso es una cuestión nuestra de cómo queremos implementarlo. Si estamos en una clase, podría ser una clase con métodos de clase, justamente, porque no hay. Esta clase representa un container, en este patrón, perdón, la clase de clase de objetos representa un container de procedimientos, no representa una entidad con una identidad específica dentro del dominio, como dicta diseño orientado a objetos, porque esto no es diseño orientado a objetos. ¿Está bien? No hay objetos con comportamiento, solo DTOs, que son Data Transfer Objects, que son objetos para pasar de un método a otro o de una layer a otra, ¿no? Entonces podemos crear estructuras de datos para pasarnos entre las capas, pero no son objetos de diseño orientado a objetos. Bueno, hay algunas ventajas, ¿no? Es simple, con el conocimiento básico de programación estructurada vamos a poder implementar este patrón. Se adapta bien a una capa de acceso a datos simple también. Suele tener poco overhead, podría redundar en un poquito mejor de performance que otros patrones. Y las principales desventajas vienen por el lado de la mantenibilidad del código de los transaction scripts. Prácticamente las únicas herramientas que tenemos son las de la subdivisión en rutinas o procedimientos y los módulos, y no mucho más. Después podemos llamar en los procedimientos entre sí, y la duplicación de código a veces es difícil de evitar si se pone suficientemente complejo el asunto. Y además, cada vez que se agregan reglas de negocio, eso suele redundar en lógica adicional. If tal cosa, switch, o no sé, las construcciones que tengan. Pero lógica condicional que va agregando complejidad a la capa de negocio y al diseño en scripts. Bien, ¿alguna pregunta?
Bueno, para contrastar, hablemos de Domain Model, que es quizá el más diferente de Transaction Script, que es el que nace en el contexto del diseño orientado a objetos, o de aplicar diseño orientado a objetos a la capa de negocio. Entonces acá sí necesitamos un lenguaje orientado a objetos, y vamos a tener una instancia de un objeto por cada ocurrencia de un concepto del dominio, ¿no? Entonces, si en el dominio tenemos cursos, habrá una instancia de la clase curso por cada curso, arquitectura de software, análisis matemático 1, otro para análisis matemático 2, y así, instancias de clases, a eso nos referimos. Cada objeto participa en la lógica que le sea relevante, que es algo propio del diseño orientado a objetos, ¿no? Por supuesto, el lenguaje debe soportar Object Oriented Programming, programación orientada a objetos. Y acá fíjense que hay un diagrama de clases que podría representar el mismo modelo o el modelo que estaban resolviendo estos scripts en el slide anterior, ¿no? Buscar cursos, agregar cursos, inscribir y desinscribir o desuscribir como funcionalidades podrían ser soportadas en un domain model con un diagrama de clases de este estilo. Entonces, por ejemplo, la clase curso podría publicar un método de inscribir, toma una instancia de la clase alumno y devuelve una instancia de la clase inscripción cuando termina de procesar. Y para poder resolver este inscribir, colabora mandándole mensajes a otros objetos, diseño orientado a objetos. Entonces, podemos interactuar con el cuatrimestre en el cual el curso está dictando, crear objetos de inscripción, acá está la clase de inscripción, el curso pertenece a una materia, la materia puede ser cursada por los alumnos, entonces con estas cursadas podemos saber si determinado alumno tiene las correlativas aprobadas, bueno, y así. Agustín pregunta, en este caso, los objetos, si tienen comportamiento más complejo que solo getters, setters, sí, definitivamente es la respuesta. Este es el modelo o el patrón en el cual toda la lógica va dentro de estas entidades, ¿no? Y todo lo que es lógica de dominio, de reglas del negocio, debería estar metido, desparramado entre todas estas clases. Y una consulta. Sí. Si, por ejemplo, un lenguaje como Go, que no es orientado a objetos, pero sí tenés structs, tenés interfaces, y cada struct puede contemplar sus propios métodos. Digamos, que también sería válido, como no está orientado a objetos. Entiendo que algo podrías hacer, lo que no sé si soporta Go, porque yo nunca programé en Go, es cosas como polimorfismo. Agustín dice que no. Bueno, tenés una herramienta menos y quizá justo el polimorfismo es como la herramienta distintiva de Object Oriented Programming. Pero, ¿sí soporta? Ah, perdón. Bueno, no sé. Sí, la respuesta es que entiendo que sí, por lo que me están describiendo. Que se podría. Sí, podés declarar interfase y en vez de declarar o sea, no tiene herencia porque trata como de quitar herencia por el mal uso de la misma y trata de favorecer composición sobre herencia. Entonces, nada, tiene ¿cómo se llama? Interfaces para poder implementar una interfaz con el simple hecho de cumplir con el tema de los métodos. Y declarás el objeto que vas a usar como la interfaz y lo usas tranquilamente. Ok. Bueno, creo que sí. Si tienen las herramientas de composición y de este polimorfismo que me están contando, y poder relacionarse, mandarse mensajes, llamarse entre estas estructuras, me imagino que sí, que la respuesta es que sí, que se puede. Bien. La diferencia entre estos modelos, que bueno, lo pueden encontrar en libros de diseño orientado a objetos, los miles que hay escritos por allí,
es que, bueno, justamente este modelo es como una reacción, o el diseño orientado a objetos se puede entender como una reacción, no es estrictamente eso, pero se puede entender como una reacción a la programación estructurada en la cual se incorporan algunas herramientas adicionales, ¿no? Lo que ustedes mencionaron, composición, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, el hecho de proteger los datos de interfaces y demás, más toda esa cosa, son todas herramientas adicionales respecto a lo que teníamos en programación estructurada. A eso se refiere este ítem acá que dice varias técnicas para manejar y organizar lógica compleja, adicional a lo que teníamos en el modelo estructurado. Un detalle es que, por lo general, volar con con este modelo, es decir, diseñar todos los objetos que creamos necesarios y repartir la lógica y los datos en este modelo, está muy bien, pueden quedar cosas muy interesantes, pero si en algún punto hay que representar esto mismo en la base de datos, es posible que nos enfrentemos a un problema, a un dolor de cabeza. Especialmente porque las bases de datos orientadas a objetos nunca llegaron a un punto en el cual proliferen y evolucionen y sean lo suficientemente confiables y tengan suficiente soporte como para hacer algo mainstream, digamos. No digo que no existan, digo que no lograron eh, posicionarse de esa manera. Entonces, lo más probable es que se encuentren ustedes, por ejemplo, diseñando un modelo, un domain model, que al momento de representarlo en la base de datos lo tengan que traducir a tablas y relaciones o a documentos con una estructura simple o a pares clave de valor o a grafos o a cosas que no son lo mismo que objetos y sus relaciones. Puede haber entonces una complejidad en el mapeo a la base de datos. Y otro detalle es que la ventaja de la programación, perdón, de Transaction Script era justamente que con la simple noción de procedimiento uno podía armarse un Transaction Script. No había demasiada magia. En cambio, construir un modelo de dominio es un poco más, requiere un poco más de saber lo que estamos haciendo. Requiere un poco más que solo saber lo que es un procedimiento. Hay un montón de ideas detrás del diseño orientado a objetos y entonces, para mejor aprovechar sus herramientas, no da igual decir que, bueno, este método acá, no, mejor va acá, no da igual, por lo general. No da igual hacer un solo objeto que hacer tres y cosas por el estilo. Ahí está parte de la complejidad. Bien, ¿alguna pregunta sobre Domain Model? Bien. Table Module. Table Module es el tercero de los patrones que aparecía en el slide, aquel que les dije que era el más importante de esta clase. Y Table Module lo que propone es un módulo por cada entidad de datos, ¿no? Entonces, como les dije, en este tipo en este patrón, uno por lo general comienza diseñando cómo se van a ver los datos o cómo se van a estructurar los datos. Y acá está ejemplificado con un modelo relacional, de base de datos relacional, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿está bien? Cualquier otro modelo. Entonces, fíjense que acá el que diseñó esto, de forma simple, adrede, diseñó una tabla de cursos con el identificador de curso, el cupo, la materia a la cual pertenece el curso y el identificador del cuatrimestre al cual se está dictando ese curso. Hay una tabla de alumnos con el identificador, el padrón y el nombre, y una tabla de inscripciones donde se van registrando las inscripciones de estos alumnos en estos cursos. Entonces, esta tabla, por lo tanto, tiene el identificador del curso, el del alumno, y bueno, algunos datos adicionales, como por ejemplo podría ser la fecha de creación y alguna otra cosa más. Entonces, en función de este mini diseño, uno podría, siguiendo el patrón Table Module, que nos dice crear un módulo, module,
por cada entidad de datos o tabla, crear 3 módulos. O si estamos en un lenguaje que tiene estructuras de datos o clases, bueno, 3 estructuras de datos. Cada una de esas con funcionalidad, métodos, procedimientos, funciones relacionadas a la entidad de datos la cual está despejando o con la cual se está relacionando, ¿no? Entonces, fíjense que acá la clase o la estructura de datos inscripciones es la que va a estar relacionada con la tabla de inscripciones y tiene un método insertar o agregar una inscripción que toma el identificador de alumno, el de curso y una fecha y lo ejecutará la lógica de negocio necesaria para, como hacíamos en los otros modelos, ¿no? Que el alumno tenga las correlativas, que no tenga más de N inscripciones ya en el cuatrimestre, etc. Y si pasan todas esas validaciones, se insertará un nuevo registro acá, en esta tabla. Yo a propósito cambié, cuando hice estas slides hace un tiempo, insertar podría ser agregar, podría ser remover, eso no importa, ¿no? Además está decirlo, aclaro por las dudas. Acá, por ejemplo, el table module o el módulo de alumnos tiene un buscador por identificador de alumno. Y, bueno, los de cursos, al agregar cursos e inscribir un alumno en un curso, que seguramente luego este llama a este o algo por el estilo, para la funcionalidad de inscribir, ¿no? Uno llama a cursos inscribir y para resolver la parte de agregar la inscripción en la base de datos termina invocando a este. Bueno, no importa. La cosa es que pueden invocarse entre sí, que tienen cierta sencillez respecto a que el diseño, porque una vez que diseña los datos, básicamente hace un mapeo casi directo a la capa de negocio y va ubicando la lógica en esos módulos de acuerdo con qué entidad está más relacionada a esa lógica. Hay veces que uno no sabe, porque parece que está en el medio, una funcionalidad que impacta a 2 entidades, bueno, ahí uno tiene que decidir por una y a otra cosa. Si el día de mañana nos damos cuenta que estaba mal, lo moveremos, pero no se hagan mucho drama con eso, digo, por experiencia. Bien, la lógica de dominio es organizada según la estructura de tablas, ya lo dije, lo principal de esto. En lenguajes orientados a objetos, se podría hacer una instancia. Bueno, leo esto y me va a meter en problemas, porque tengo que explicar cosas medio fumadas, pero algo que no dije es que desde la aplicación podríamos ver a un conjunto de tablas como una entidad, ¿no? Entonces, por ahí la tabla de alumnos tiene, para poder representar los datos de contacto, porque sin querer, de los datos de contacto de un alumno, está asociada a otra tabla adicional, que es la tabla que tiene los datos de contacto, ¿no? El mail, teléfono, bla, 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 la dirección, etc. Pero a nuestra aplicación quizá no le importa que estén separadas esas dos cosas en la base de datos, porque cada vez que consulta la información de alumnos, quiere todo, lo que está en esta tabla y lo que está en la otra tabla también. Interactúa con ambos conjuntos de datos siempre a la vez. Entonces, ese conjunto de tablas acá abajo, que la aplicación les accede como si fuesen una sola, bueno, las consideramos una vista, o como llaman otros, una tabla virtual. No es necesario que sea uno a uno este mapeo, a eso va este ítem que está acá. Puede que uno de estos módulos se relacione con 2 o 3 o n tablas, que para la aplicación es indistinto que esté separado en varias. Dice acá, diseñado este patrón para trabajar con record sets. Record set es un patrón, también es otro patrón más, que lo que dice es representar, la propuesta es representar un cacho de base de datos en un objeto, en un pequeño módulo.
en un objeto. Y ahí ya estamos hablando de que tenemos un lenguaje con orientación a objetos mínima. Y ese objeto representa, si lo que tenemos en la base de datos son tablas relacionales, puede representar un conjunto de filas, puede representar una tabla entera, puede representar un conjunto de tablas. No sé, hay lenguajes o plataformas que lo llaman record set, otras que lo llaman result set, otras que lo llaman dataset, otras que lo llaman, no sé, bueno. Son todas especies de record set. Ahí adentro de ese objeto organiza las cosas como filas, columnas y cosas por el estilo. Bien, hay algunas plataformas que, como dice acá, ofrecen potentes herramientas para record sets, como por ejemplo agarrar uno de estos objetos que ya son parte de las librerías de la plataforma, Java, .NET, etc. Y agarrar ese record set y hacer operaciones ahí, y luego impactarlas todas juntas en la base de datos. Y como la plataforma ya tiene soporte para eso, no nos tenemos que hacer demasiada interacción con la base de datos nosotros, sino que lo hace ese record set. Y ese mismo record set quizás se puede serializar fácilmente a un JSON para pasárselo a una respuesta a un endpoint, o convertir en HTML para que se dibuje en la interfaz gráfica, etc. Entonces, bueno, alguna gente aprovecha que su plataforma tiene un buen soporte para algún tipo de record set, y este patrón se lleva bien con los record sets, porque justamente está basado en los records, en los datos, y la estructura de los datos en la base de datos. Acá hay un término que siempre me olvido de quitarlo, la palabra mejor para organizar la lógica de negocio. No es que es mejor, esto está mal, diría yo. No es mejor que Transaction Script, que es TSK, por organizar la lógica, sino lo que termina pasando con Table Module es que da una manera distinta de organizar la lógica. Distinta significa que primero diseñamos los datos, o las entidades de datos, y luego no hay mucha vuelta. La lógica más relacionada con ese dato o con ese conjunto de datos va a un módulo puntual. En cambio, Transaction Script, no hay el único criterio de agrupación de lógica es todo lo que tenga que hacer un request, para resolver un request. Llega un request y todo lo que tenga que hacer va a estar ahí dentro del script. Si hay otro request que utiliza exactamente los mismos datos, o exactamente las mismas entidades de datos, y la lógica es muy parecida, y bueno, vamos a tener que empezar a refactorizar y utilizar procedimientos en común, que está todo bien, se puede hacer. Pero ya tenemos dos scripts distintos para cosas que probablemente en la implementación sean iguales o muy parecidas. A eso es lo que diría. Acá tampoco hay un uso de orientación a objetos, de herramientas de orientación a objetos. Uno, si está en un lenguaje orientado a objetos, puede hacer lo que quiera, ¿no? Además, quiero decir, ustedes pueden agarrar estas cosas y hacerlas heredar entre sí, no sé, usar polimorfismo. Todo bien, pero no es el contexto donde más se van a aprovechar esas herramientas. Está claro que el contexto donde más se aprovechan esas herramientas es en el domain model que vimos en el slide anterior. Bien, ¿alguna pregunta? Todo claro. Bueno, ¿cuál elegir, no? Hay un montón de aspectos a considerar, o puede haber un montón de aspectos a considerar. Nosotros vamos a mencionar un par nada más. Mencionamos un par y después hacemos un pequeño intervalo. Una es la complejidad de la lógica de dominio, la complejidad del dominio que estamos abordando. No es lo mismo diseñar la capa de negocio de un sistema de inscripción de alumnos a materias que diseñar la capa de negocio de un sistema de procesamiento de datos multimedia o de navegación aeronáutica, qué sé yo, por decir algo. Son tres cosas bastante diferentes.
lo que uno podría intentar medir, entre comillas, y es muy entre comillas, y es lo que está haciendo este gráfico, es esa complejidad, cuán complejo es. Y hay una relación entre la complejidad de ese dominio, o de la lógica que necesitamos implementar para ese dominio, y el esfuerzo para mantenerlo o para ir mejorándolo a lo largo del tiempo. Cuanto más complejidad, por lo general, más esfuerzo se necesita para mantenerlo. Si se fijan, por ejemplo, la línea azul es una representación libre, si quieren, es decir, no es que hay no tenemos datos para este gráfico, no tenemos datos en los ejes ni nada por el estilo, pero es una idea de cómo suele comportarse Transaction Script a medida que aumenta la complejidad de la lógica de dominio. Como si fuese una exponencial, ¿no? Esto lo dibujó Fowler, Martin Fowler, el muchacho que vimos antes. Lo mismo o muy parecido, fíjense, Table Module, solo que con una pendiente ligeramente diferente. Ustedes podrían observar cosas como que a mayor complejidad, por ejemplo, en este punto, Table Module requiere menos esfuerzo para mantener que Transaction Script, ¿no? Queda más o menos claro. Y por último está dibujado Domain Model en una línea roja como si fuese una lineal. Y yo creo que está hecho un poco de forma exagerada, pero la idea es transmitir que para complejidad creciente, Domain Model se comporta más linealmente que los otros en cuanto a la dificultad a la mantenibilidad, vamos a decir. ¿Está bien? O la modificabilidad también. Esa es la idea. Y que Table Model está medio entre los dos. Y algo también interesante para notar es que para dominios de baja complejidad es al revés. Domain Model requiere más esfuerzo de mantener un dominio sencillo que Table Module y que Transaction Script. Esa es la idea, ¿no? Para complejidad baja, Transaction Script se comporta bien, complejidad alta, Domain Model se defiende mejor porque tiene más armas. Esa es la justificación, si quieren. Y Table Module anda entre medio. Bien, hay otras variables que uno puede tener en cuenta, muchas, que como les dije, no vamos a poner todas acá. Una es si la base de datos ya está definida al momento de... Si está definida, ¿qué patrón les creen que sería conveniente para ahorrar esfuerzo de los tres que vimos? Si yo tengo la base de datos definida, supongo que el table model, ¿o no? Claro, si uno tiene la base de datos ya definida, entonces tenemos la estructura de los datos y las relaciones ya diseñadas. Si usamos Table Module, podemos copiar eso, básicamente, entre comillas, ¿no? Copiar eso en nuestro módulo de la capa de negocio y listo. Domain Model, por ejemplo, en Domain Model casi que no interesa mucho el modelo de datos. Uno, obviamente, si ya lo tiene hecho, ya está la base de datos, lo va a mirar, va a entender cómo se le llaman a las cosas, cómo se agrupa la información, pero en principio a Domain Model le importa más cuál es el comportamiento, cuál es la lógica que está dando vuelta, a quién le pertenece, quién es el dueño de esa lógica, cómo interactúan con otras entidades para resolverse, etc. No tanto cómo están diseñados los datos, Domain Model. Así que sí, si la base de datos ya está definida, ya está diseñada, posiblemente Table Module sea una buena idea. O habría que considerarlo de mínima. Otra es la experiencia del equipo de desarrollo, ¿no? Si estamos apretadísimos, como suele suceder con el tiempo, y estamos bajo presión y demás, y el equipo nunca jamás desarrolló un domain model y la aplicación no es muy compleja, y bueno,
quizá por más ganas que alguien tenga de implementar Domain Model, quizá no sea una buena idea y nos convenga ir por Transaction Script o Table Module, por más que quizás estemos acá en límites que no estamos seguros de si es complejidad altísima o media. Otra variable, bueno, podría ser, ya en menor orden diría yo, si nuestra plataforma tiene soporte para record sets, que lo hablamos en el slide de Table Module. Y hay un detalle que es que dentro de un sistema dado, o dentro de una aplicación dada, podrían convivir estos tres enfoques, porque es software, ¿no? Lo que nosotros decimos, o queremos decir en este curso, es que, con esta clase, es que si nosotros vamos a diseñar una parte de nuestro sistema, una parte de nuestro negocio, eligiendo uno de estos tres patrones, por ejemplo, no sé, Domain Model, no, lo que no es recomendable es, dentro de ese mismo módulo, diseñar algunas cosas con Domain Model, o algunas funcionalidades con Domain Model, otras con Transaction Script, otras con Table Module, porque después, a medida que uno va agregando cosas a ese módulo, no va a entender que, bueno, ¿qué hago? Lo que hace este servicio, lo que hace el otro servicio, lo que hace este otro. Van a encontrar objetos con un comportamiento por un lado, objetos vacíos por otro para Transaction Script como estructuras de datos. Y es el infierno de la mantenibilidad. Es lo peor de todo esto que está acá, de todo este gráfico. Entonces, si quieren la idea o la pauta básica, si quieren mezclar estos patrones dentro de la misma aplicación, es separar claramente las fronteras, ¿no? Bueno, todo lo que se refiere a inscripción de alumnos lo diseñamos con Domain Model. Todo lo que se refiere a altas de nuevos cursos para un cuatrimestre, por ejemplo, y de materias con Transaction Script. Y lo que se refiere al subsistema eh, que usan los operadores de la facultad para no sé, dar de alta, qué sé yo, o arreglar registros de alumnos, lo hacemos con Table Module, por decir cualquier cosa. Entonces ahí tienen tres pedazos de la capa de negocio, si quieren, o incluso tres aplicaciones podrían ser diferentes, eso va a depender, tres microservicios, no sé, lo que sea, pero tres pedazos donde cada uno sigue un patrón determinado. Esa es nuestra recomendación. Y luego también es posible empezar un sistema haciendo Transaction Script y a mitad de camino decir, ups, me parece que esto se queda corto, ¿cómo hacemos para migrar a, por ejemplo, Domain Model? No es que es fácil, lo ideal es darse cuenta lo antes posible y estar pendiente de esa, de que la elección de alguno de estos dos nos puede quedar corta si estimamos mal la complejidad de la lógica de dominio en un inicio, pero es posible y se puede ir haciendo. O hacer lo que les dije antes. Bueno, hasta acá llegamos con Transaction Script, ahora creamos un módulo distinto para hacer evolucionar el sistema con Domain Model para otras funcionalidades. ¿Bien, alguna pregunta? No. Bueno, antes de seguir entonces, hacemos un intervalo, ¿les parece? Hasta las 8. Dale, perfecto. Vale, retomamos la clase a las 20 horas, anoto acá. Y nos vemos en 19 minutos. Gracias.
Buenas noches. He vuelto. Buenas, buenas. 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 Bueno, estamos en condiciones de continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Estamos. Bueno, vamos a por ello. Bien, vimos los tres patrones de organización de la capa de negocio. Y ahora vamos a ver uno complementario. No es un patrón de organización de capa de negocio, pero es complementario a los otros. Puede usarse en conjunto con cualquiera de los otros tres. Que es Service Layer. Que es una layer adicional en realidad a la capa de negocio, pero que como está muy asociada a las funcionalidades de la capa de negocio, la incluimos dentro de esta categoría de organización de lógica de negocio. Acá estoy. Bien, se suele una forma alternativa, esa es la palabra, de dibujar o de diagramar las 3 o 4 capas de este tipo de sistemas es con estas capas de cebolla, digamos, donde en el medio se ubican los repositorios de datos, por ejemplo, las bases de datos, la capa de